Cordial saludo para todos. Nos encontramos hoy en este evento académico, que es un recorrido por los derechos de autor y la propiedad intelectual, específicamente para el contexto docente. En un momento como este en el que nos encontramos convertidos en youtubers, en creadores de objetos de aprendizaje, en creadores de material, que siempre hemos hecho, pero que ahora además tenemos que normalmente publicarlo empleando tecnologías de información y comunicación. Vamos a dar inicio a este trabajo. Mi nombre es Ruth Damaris Pérez Ríos, soy licenciada en Pedagogía, soy magíster en e-learning, me desempeño como docente, pero además soy líder de sistema de gestión de la provincia de Medellín y estamos acompañando todo este proceso que además va fortaleciendo nuestra gestión del conocimiento. Vamos a iniciar con mucha sinceridad respondiendo un test. Solamente vamos a responder a estas 10 preguntas con sí o vamos a responder no, pero con muchísima honestidad. La primera pregunta es, ¿diseña material educativo físico o virtual? Contestamos sí o no. ¿Utiliza objetos que usted mismo ha creado? Fotos, figuras, tablas. Cuando usa una fotografía, texto o imagen, siempre, miren la palabra, siempre le da créditos al autor. Siempre evalúa la necesidad de usar una imagen. Es decir, se pregunta si esa imagen es muy necesario utilizarla. Siempre utiliza APA u otra norma para citar. Vamos para la sexta pregunta. Siempre busca música e imágenes en repositorios de uso libre. O sea, en páginas que son diseñadas para albergar información a la que yo puedo darle uso libremente. Séptima. Siempre verifica el tipo de licencia del sitio de donde está sacando información. Recuerde, como la pregunta es siempre, si usted alguna vez no lo ha hecho, la respuesta sería un no. Octava, hace búsquedas avanzadas en Google por licencia de uso. O sea, que usted vaya a Google y utilice la opción que tiene Google, que es para hacer búsquedas avanzadas específicamente diciendo cuál es el uso que le puede dar a esos objetos que encontrará en Internet. Novena pregunta. ¿Alguna vez ha pedido autorización a un autor determinado para usar una imagen de Internet? Décima y última pregunta. ¿Tiene su propio repositorio de creaciones? O sea, que usted tenga en su computador guardado lo que es suyo, que usted lo ha creado, que nació de su espíritu y de su creatividad. No guardado disperso en el computador, guardadito, que usted lo tenga organizado. Ya tenemos las respuestas. Les voy a pedir el favor que si alguno de ustedes obtuvo al menos un no, o sea, en alguna de las respuestas puso no, que me pongan el dedito arriba. Si usted a todo contestó que sí, pues este curso no es para usted, esta capacitación no es para usted. Pero si en alguna de las cositas, al menos en una, usted me contestó que no, entonces este curso es para usted, bienvenido. Bienvenido a este ratico en el que vamos a aprender y a entender o a recordar muchas cosas que de pronto a veces no tenemos muy presentes y que tienen que ver con derechos de autor. ¿Listo? Porque deberíamos haber contestado a todo que sí para decir estamos súper bien, respetamos siempre derechos de autor. Entonces, bienvenidos a este curso. Los que en algún punto de esos contestaron, no. Entonces, yo voy a empezar por mostrarles una historia. Esta historia es de fuente propia. Utilicé una herramienta que se llama Pixton para crear estas caricaturas que tengo aquí.
pero la historia, pues, aunque es muy sencillita, es de creación propia. Entonces, les presento a Clara. Ella es Clara, una docente muy creativa y muy trabajadora. Clara está aprendiendo a encontrar imágenes en Internet y a crear videos. Ya tiene ese canal en YouTube. Está súper feliz, miren. Ya creó canal en YouTube. Y ahora, además, como creó su canal en YouTube, va a empezar a usar imágenes y videos para dar las clases. Quiere ponerle un fondo musical a un video que acabo de hacer y elige una canción. Para impactar, busca una foto del ídolo de su hija. La inserta en su video. Esa foto que se le ocurrió esa super idea, insertó la foto de ese ídolo que le gusta a la hija en el video. Le puso diálogos a ese video. Y va a empezar a mostrar, ya empezó a mostrar el video en sus clases y además lo publicó en su canal de YouTube. Y resulta que le llega un aviso que le está diciendo que está infringiendo derechos de autor. Y cuando le llega ese video, ese aviso, que es esa carita roja, además se da cuenta que su video está sin sonido, no se escucha nada. Pero entonces ella piensa, pues no tengo nada que preocuparme si yo lo encontré en internet. Y entonces simplemente no hace caso. Además se acuerda que entonces dice, pero si yo lo tengo guardado en mi computador, entonces vuelvo y lo subo para que sí tenga sonido. No hace caso y lo sube otra vez. Me lo quitaron de mi canal. Se lo bajaron, le bajaron el video de YouTube. YouTube se lo descargó de allá, ya no aparece. Resulta que Clara violó derechos de autor al usar la canción. Además, no podía usar la imagen del joven famoso, entonces violó los derechos de autor del fotógrafo que había tomado esa foto. Entonces, Clara acaba de entender que lo que se encuentra en Internet es propiedad de alguien y puede tener licencia de uso. Entonces, espero que ustedes, al igual que Clara, se pongan a aprender sobre derechos de autor. Que no nos quedemos solamente con lo que vamos a ver hoy acá. Como les decía, pues hay cuestiones que son de derecho y no soy abogada. Entonces hay cosas que sí de pronto tendremos que indagar más adelante, pero que no nos quedemos con eso y sigamos trabajando muchísimo. Entonces, vamos a empezar por entender unos aspectos muy interesantes relacionados con qué pasa cuando hay algún tipo de infracción. ¿Qué es una infracción? Pues una infracción es una violación a los derechos de autor. Ya ahorita con el ejercicio, con el primer ejercicio y con el segundo ejemplo de Clara, espero que nos vayamos metiendo en entender cómo de qué se va a tratar todo eso que vamos a trabajar hoy. Entonces resulta que cuando alguien como Clara infringe los derechos de autor, le llega a la persona una solicitud, o sea, a ese infractor le llega una solicitud en la que le están pidiendo que lo que tiene que hacer es quitar esa información que está violando derechos de autor, que la quite de donde está. No solamente le llega a Clara, en este caso le llega a la plataforma donde está publicada la información, como hacíamos en el ejemplo, le llega a YouTube y YouTube tiene la obligación de comentarle a Clara que su video ha infringido las normas. Entonces,
puede llegar hasta ahí, solamente le llega una solicitud. De igual manera, a usted, por ejemplo, pues eso no ocurre en la cotidianidad, pues no es una cosa que ocurra mucho. La gente muchas veces ni se da cuenta que están usando sus recursos, pero cuando se da cuenta, sí puede enviar, por ejemplo, un mensaje, puede enviarle un correo electrónico a la persona diciéndole, ve, no quiero que uses ese producto, ese servicio, esa imagen que tengo ahí publicada, ese video, porque hace parte de mi propiedad. Pero usted puede acudir a otras instancias o la persona que se sienta afectada por usted puede acudir a otra instancia que podría ser una instancia civil. Podría ir a una instancia penal o podría ir a una instancia administrativa. En esta parte no me voy a centrar mucho, pero entonces, ¿qué puede pasar en cada una de esas cosas, en estos 4 momentos frente a una infracción? Pues lo primero es que si la persona no hace caso, el infractor no hace caso a esa solicitud que le están haciendo, pues entonces puede pasar, como en el caso de YouTube, que le eliminen el contenido. Muchas veces cuando la gente empieza a subir obras a YouTube, empieza a hacer videos y demás, e infringe, pueden pasar varias cosas. Una, le quitan el sonido, por ejemplo, que la música es lo que allí siempre están penalizando en todo momento, pues le quitan el sonido. En otras ocasiones lo que hacen no es quitarle el sonido, sino que le eliminan el contenido completo, o en otras ocasiones le dejan allá el contenido, pero si usted comienza a monetizar con ese contenido, le empiezan a pagar por ese contenido, que es por lo que la gente a veces usa lo de YouTube, pues entonces lo que hacen es que no le llega el dinero a la persona dueña del video, sino que le llega la parte económica al dueño de la canción, al que se ve afectado por los derechos de autor. En el caso de lo civil, pues alguien que se sienta afectado, entonces lo que hace es que va, instaura ante un juez civil una demanda. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo que cesen de usar ese objeto, ese recurso, esa obra que es suya, y puede dar lugar a que ante el juez civil pueda exigir un pago monetario, una indemnización por los daños y perjuicios que le causa que alguien use un recurso que le pertenece. Si es en lo penal, pues esa denuncia la instauran ante la fiscalía, es una denuncia y lo que está buscando la persona es o una pena privativa de la libertad para quien infrinja las normas y acompañado de una multa, una o la otra o las dos cosas. En el caso de lo administrativo se refiere a cuando tiene que ver es con una entidad del Estado que se siente afectada por o a quien usted afectó por utilizar una obra que no le pertenece. Después de todo eso, quiero que empecemos, pues una partecita chiquitica que quería traérselas, es un ejemplo. Si pensamos en los derechos de autor, pensar en derechos de autor parecería que es una cosa muy nueva, y realmente no. Hay ejemplos en la historia, lo leí hace mucho tiempo y me causó bastante gracia, la frase completa, y es acerca del Qatach. El Qatach es el manuscrito irlandés más antiguo existente de los Salmos, y es el ejemplo más antiguo también de literatura irlandesa. ¿Qué pasó? Pues que hicieron una copia de ese Qatach en su momento. Esto era un manuscrito, ¿cierto? Era un texto a mano, entonces alguien lo copió ilegalmente. ¿Cómo lo copiaban ilegalmente? Pues normalmente ponían esclavos a que escribieran durante el tiempo que tuvieran en la mano el libro, lo escribían a mano, esclavos que sabían leer y escribir los dedicaban a eso, y entonces pues alguien reclamó ante el rey porque había ahí una infracción a derechos de autor. De pronto no lo usaron con ese término, pero era eso. Pues resulta que el rey dirimió todo ese problema con esta frase: a cada vaca le pertenece su cría, por lo tanto, a cada libro le pertenece su copia. Eso es una reivindicación de derechos de autor. Entonces, para que miremos que no es nada nuevo. Y aquí tenemos esta frasecita. Entonces, esta frase dice: ahora bien, así como hay que tributar merecidas alabanzas a estos, y acá se refiere a los creadores de algo, incurren en nuestra severa condenación aquellos que robando los escritos a los demás, los hacen pasar como propios. Y de la misma manera, los que no solo utilizan los verdaderos pensamientos de los escritores, sino que se vanaglorian de violarlos, merecen reprensión, incluso un severo castigo como personas que han vivido de una manera impía.
Pues esta frase sería vigente en cualquier momento de la historia, pero esta frase la dijo Marco Vitruvio, que era un arquitecto del emperador Julio César, en el año 25 a.C. Lo escribió en su libro Séptimo de Arquitectura. O sea que hablar de derechos de autor, hablar de violación de derechos de autor, hablar de plagio, es un tema que no es para nada nuevo. En Colombia existe la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la DNDA. Es la entidad, la unidad administrativa del Ministerio del Interior que está encargada de la protección a la creación, ¿sí? De proteger a los autores y a sus obras. Ante esta Dirección Nacional de Derecho de Autor es ante la que se hace el registro cuando las personas desean registrar sus obras. Entonces, vamos a empezar por conocer, para otros será recordar, y espero que para todos sea lograr el entendimiento de algunos conceptos, que es importante que los tengamos en cuenta. Soy una convencida que a veces uno no conoce ciertas cosas, pero recordemos que no conocer sobre esto no nos exime de llegar a infringirlo y que caiga sobre nosotros pues como lo que tiene que caer porque hemos infringido normas de derechos de autor. Entonces empecemos por entender qué es el derecho de autor. Entonces, los derechos de autor, según la DNDA, en su página, que es derechosdeautor.gov.co, en el glosario, dice textualmente que los derechos de autor son el conjunto de normas que protegen al autor como creador de una obra. Ese es el término que empezaremos a emplear en el campo literario o artístico. Entonces, que entendamos que hay una protección sobre las obras que creamos y lo que hace es proteger al autor. Pero entonces, ¿qué es una obra? Una obra es toda creación intelectual. Y el término clave es original, o sea, es nuevo. De naturaleza artística, científica o literaria, que puede ser divulgada o reproducida de cualquier forma. Entonces, eso es lo que le da categoría a una obra. Se dice que es creación intelectual. Y como solo los seres humanos podemos crear y tenemos intelecto, entonces por eso ante el término exacto de quién es un autor, pues un autor es una persona física, es una persona de carne y hueso, es una persona como nosotros que realiza una creación intelectual. ¿Cómo se dividen las obras? Las obras se dividen en dos, se dividen en artísticas y literarias. Esas son las dos grandes divisiones de las obras. Las obras artísticas, pues la definición es que impactan el sentido estético de quien las está contemplando. Entonces ahí cabe todo lo que tiene que ver con arte, cabe la fotografía, cabe la pintura, cabe la música, cabe la escultura, entre otras. Y están las literarias. Las literarias son aquellas que están expresadas en algún lenguaje específico. Entonces, por eso allí están los cuentos, las novelas, los textos, ya de lo que sean didácticos, que son para la enseñanza, o los científicos, los poemas, y cabe además el software. El software porque tiene lenguaje de programación, y recordemos que el concepto es que las literarias es porque están expresadas en algún lenguaje. En esta no me voy a centrar mucho, pero quería traérselas hoy, y está también en el glosario donde está la definición de cada una de ellas. Existen muchos tipos de obra. Estos tipos de obra, pues nos vamos a leer el concepto, y el concepto de hecho es muy sencillo, pero si quiero que tengamos en cuenta, les voy a hablar específicamente de las dos primeras, porque muchas veces en nuestro contexto educativo podemos estar llegando a realizar este tipo de obras, de hecho hasta la tercera, la colectiva. Una obra individual, pues como el nombre lo dice, es una obra que nace del intelecto de una sola persona. ¿Sí? Cuando es una obra en colaboración, es cuando es una obra, como el nombre lo dice, dos o más personas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica principal de esto? Es que sin una de las dos personas, la obra no sería obra. ¿Sí? Entonces, ahí es algo muy, muy importante. Por ejemplo, cuando una canción la componen entre los dos profes de música. Sin uno, no estaría. Y además, para que alguno de los dos pueda hacer algo con respecto a esa canción, tiene que contar con el permiso del otro. La obra colectiva se refiere al compendio, cuando una sola persona edita el trabajo de otros.
Por ejemplo, todos los profes hacen ensayos y se hace un libro de ensayos que se compila. Esa sería una obra colectiva. Si falta un ensayo, igual están todos los otros. Y los invito a que hagan esa lectura del glosario de derechos de autor. Es muy sencillo porque igual es simplemente explicándonos a qué se refiere cada una de ellas. Bueno, entonces, ¿qué aspectos se tienen en cuenta para la protección de una obra? Lo primero es que tengamos muy claro que de los más importantes de estos 5 que aparece aquí, hay uno muy interesante que es el que vemos acá en la mitad, que se dice ausencia de formalidad. ¿Qué significa eso? Eso significa básicamente que con el nacimiento de la obra nace el derecho del autor sobre ella. Por lo tanto, no necesitamos hacer un registro oficial de que la obra es nuestra para decir que es nuestra. Sí, es muy importante eso. Entonces, eso es a lo que se refiere a ausencia de formalidad. No requerimos formalizar un registro para decir que la obra es de nosotros. El derecho nace con la obra. El registro es una cosa accesoria y es pues interesante también hacerlo, que ahorita al final les voy a mostrar dónde va uno a registrar una obra específica que tenga. Entonces, ¿qué aspectos se tienen en cuenta para proteger una obra? Pues el primero, que sea original, que sea nueva. Si su obra, usted la quiere registrar pero es la copia de otra, pues radicalmente no va a estar protegida, pues es la copia de otra. ¿Qué se protege? Se protege la forma, no se protege la idea, porque una idea es intangible, entonces no es posible protegerlo de esa manera. Entonces se protege el cuento porque ya está escrito, ya está puesto. No le pueden proteger el cuento que usted tiene acá en su cabeza y que lo quiere sacar a la luz dentro de un tiempo. En cuanto al mérito y destinación de la obra, es que una obra la protegen independiente de si es buena, mala, muy maluca, regularcita, o que usted ¿para qué la va a dedicar? Si es para educación o para lucrarse con ella. Independiente de eso, la obra es protegida. Y el soporte material se refiere a que no importa en qué soporte se encuentre, esa obra es protegida. O sea, puede ser un poema escrito en una servilleta, eso es una obra. Los derechos de autor básicamente son 2. Esos 2 derechos son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Toda persona que crea una obra, por ejemplo, usted como docente, cuando usted crea un objeto virtual de aprendizaje suyo, usted lo creó, usted tiene estos 2 derechos prácticamente, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales, ¿a qué se refieren? Los derechos morales tienen estas características. La primera es que los derechos de autor son un derecho fundamental en cuanto a lo moral, por lo tanto una violación a él daría lugar a una tutela. Los derechos morales no tienen costo, ¿sí? No se cuantifican. Los derechos morales no tienen limitación de tiempo. O sea, usted toda su vida y después de que muera, usted tiene sus derechos morales asociados a esa obra. Son inembargables, nadie se lo puede quitar, son irrenunciables, usted no puede renunciar a su obra, usted no puede decir, desde hoy yo ya no quiero ser la autora de este libro que hice, desde hoy yo ya no quiero ser la autora de este software que realicé. Y son intransferibles, lo que significa que usted no puede decir luego, transferir a otro el que fue el autor de una obra específica. Como una decisión suya propia, no se puede. Los derechos morales, ¿cuáles son? Los derechos morales son, con esas características de ahorita, pero son estos 5. Son el derecho de paternidad, que es el de decir que esa obra es mía, ¿sí? El derecho de integridad es el derecho que tiene un autor de decir qué hacen con su obra. O sea, de oponerse a que se la cambien, se la modifiquen, le corten pedazos, eso lo decide el autor. La ineditud. La ineditud se refiere a que el autor tiene todo el derecho de conservar la obra sin editarla, o mantenerla inédita o divulgarla. Tiene el derecho de modificación, significa que usted como autora, dueña de su obra, usted en cualquier tiempo puede hacer una modificación sobre ella. Y el de retracto es que usted ya decide sacarla del público, por ejemplo, usted publicó un video suyo
en YouTube explicando cosas, usted tiene todo el derecho a quitarlo de YouTube si usted es el dueño de esos derechos morales. Los derechos patrimoniales, al contrario de los derechos morales, son los derechos que representan que usted tiene el derecho a gozar o usufructuarse económicamente de eso que usted creó. O que usted simplemente es el dueño total de esos derechos, total. Entonces, esos sí tienen contenido económico, sí tienen una limitación de tiempo y además pueden ser transferidos. Esos sí se pueden transferir, la gente los vende, los cede. Los derechos patrimoniales de alguien son el derecho a la reproducción, es decir, el derecho a que se saque copias de esa obra, el derecho a la distribución, que es el derecho a que se pueda vender, prestar la obra, alquilarla, el derecho a transformarla, que es como, por ejemplo, cuando de un libro convierten a cine, solamente el dueño de ese libro puede dar el permiso, porque es el dueño de los derechos patrimoniales para que lo pasen al cine, a menos que él haya vendido los derechos a una editorial y sea la editorial, ¿sí?, que es dueña ya de los derechos patrimoniales, él siempre será el autor, o sea, el moral no se lo pueden quitar que él es el autor, pero él ya vendió los derechos sobre su obra, entonces ya es la editorial la que decide si permite o no que pongan esa obra en cine. Tiene derecho a comunicarla públicamente y tiene derecho a uno que se llama puesta a disposición, que surge con las nuevas plataformas en las que se puede poner a disposición algo, por ejemplo en Netflix, algo así. Entonces, como les decía, es en torno a la obra, y hablaremos de obra cuando hablemos de fotografía, de libros, de cuento, de poesía, de video, todo eso que podemos hacer, y alrededor de esa obra giran tres actores. Un actor que es el autor, ¿cierto? Ya lo dijimos, es el dueño de los derechos morales. Es que se sepa que esa obra es hijita de él. El titular, que es el dueño de los derechos patrimoniales, o sea, que tiene derecho a usufructuarse de eso en caso de que eso genere dinero, o de decir que es el dueño y tener todo el derecho sobre él. Muchas veces el mismo autor es el titular, otras veces no es. Y un usuario, el usuario somos nosotros. Entonces, pues somos cuando comúnmente, por ejemplo, cuando compramos un CD, estamos utilizando, pues, la obra de alguien. A alguien le salió de su espíritu, de su creación, esa música. Pero puede ser que él no sea el titular, o sea, que él no sea el dueño de los derechos. Pero usted tiene derecho, cuando usted como usuario compra eso, tiene un derecho, uno solito, y es a escucharlo. O sea, usted no tiene derecho a hacer con esa canción nada, aparte de escucharla. Es muy importante que reconozcamos en todo momento estos actores que intervienen en el derecho a autor. El autor siempre será una persona física, el autor nunca será una empresa. Es muy importante eso. Es un punto específico. Entonces, siempre el dueño de un derecho moral como autor será una persona. Existe un titular originario, que es ese autor que lo hizo. Pero luego existirá posiblemente un titular derivado. Y ese titular derivado se refiere a quien se le cedió ese derecho. El titular originario entregó su derecho mediante algún tipo de convenio. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta que para usar la obra de alguien debemos tener autorización. ¿Qué significa esa autorización en este contexto? Es una autorización que tiene que ser previa, o sea, antes de usarla. No es usarla primero y luego pedir permiso. No, es pedir permiso antes de usarla. Y expresa es porque debe quedar en algún soporte, un correo electrónico, algo que a usted le diga que sí puede usar esa obra. ¿Cómo obtenemos el permiso de uso de algo? Entonces, obtenemos el permiso de uso, puede ser por transferencia. Por transferencia es cuando se ceden los derechos. ¿Qué significa eso? Que el autor, pues una persona natural, entrega sus derechos patrimoniales. Los morales nunca los va a poder entregar, pero entrega los patrimoniales para que sea otro el que sea el dueño del derecho, o sea, el que puede decidir si se reproduce,
si se transforma, todo eso. Esta es una forma muy común de conseguir pues como un derecho específico. Pero otra es la autorización, que es muy usual también. La autorización es una licencia. Una persona natural o jurídica es la que recibe esa autorización y autoriza el uso bajo condiciones de modo, tiempo y lugar. Por ejemplo, en el caso nuestro con el Master 2000. El Master 2000 hubiera podido hacer dos cosas con su software, que está protegido, es una obra literaria porque es una obra con el lenguaje de programación. La presentación podría haberle dicho a Master 2000, por poner un ejemplo de algo cercano a nosotros, cédanos los derechos de Master 2000. Entonces, Master 2000 nos hubiera dicho, bueno, listo, yo se los cedo, y desde ese momento ya Master 2000 deja de ser el dueño del programa y pasamos nosotros a ser los dueños del programa. Pero no, eso no lo hacen normalmente muchos, porque la idea es en el tiempo poder más bien usufructuarse de esa obra creada. Entonces, más bien lo que se hace es una autorización, una licencia. Entonces, lo que obtuvo la presentación fue una licencia de uso de Master 2000. Entonces, el lenguaje de programación sigue siendo de ellos. ¿Nosotros qué hacemos? Uso. Uso bajo las condiciones que Master 2000 nos ponga para ese uso. Los derechos patrimoniales, son los derechos de gozar de una obra, tienen una duración. Esa duración está determinada por ley. Para las personas naturales, entonces, como les decía ahorita, el derecho moral, o sea, el derecho a que su obra siempre se diga que es suya, dura dura eternamente. Eternamente usted va a ser el creador de esa obra, ¿sí? Pero el derecho patrimonial sí tiene una caducidad y esa caducidad es hasta el momento de la muerte de la persona más 80 años. Después de que la persona muere, durante 80 años, sus descendientes podrán lucrarse de esa obra. ¿Qué es lo que pasa con las canciones? Entonces muere el autor de la canción, pero entonces su familia durante 80 años debe recibir las regalías por esa música. Cuando es una persona jurídica, la que obtuvo ese derecho patrimonial porque se lo cedieron, porque lo compró, ese derecho patrimonial es de 70 años. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué pasa después de ese tiempo? Pues después de ese tiempo pasa a ser del dominio público. Es para que nos vayamos entrando en el tema, pues ya entramos en el tema de derechos de autor, pero para que vayamos ya yéndonos al campo de lo práctico. Entonces, ¿qué significa que es de dominio público? De dominio público es que cualquier persona puede usarlo y que nadie puede reclamar los derechos exclusivos sobre esa obra específica porque ya pertenece a la humanidad. Entonces, vamos a estar atentos a esto. ¿Alcanzaron a escuchar? ¿Conocen la canción? Bueno, si alguien se sabe el nombre de la canción, me pone aquí en el chat cómo se llama esa canción. Vamos a ver cuántos son salseros. Joana Fernández me contesta por acá que no, ya todas me dijeron que montón de salseros. Sonido Bestial. Muy bien, bueno. Sonido Bestial, ¿de quién? A ver, yo sí. Yo veo más de uno allá escribiendo, o sea que si saben
Bueno, Sonido Bestial de Ricardo Rey y Bobby Cruz, que la grabaron en 1971. Cuando escuchamos esa canción, pues obviamente me imagino que nos imaginamos inmediatamente pues rumba y demás, y nos imaginamos que Ricardo Rey, Richie Rey y Bobby Cruz, pues compusieron y crearon esa melodía, ¿cierto? Esa canción. Quiero que escuchen otra cosita. Chopin. Estudio revolucionario. Muchas gracias, profe. Bueno, y se los voy a poner a sonar juntos. Esperen que se los voy a poner a sonar juntos desde el principio. Se me devuelve. Esperen un momentito. Entonces, pues los profes de música saben muchísimo más de eso sin meterme pues en ese campo. Entonces, como les decía, miren, Chopin compone esta melodía de estudio revolucionario, la compone alrededor de 1831. ¿Qué significa eso? Que para muchos, de pronto de nosotros, cuando escuchamos Sonido Bestial, nos parecería que es la primera vez que una melodía sonó parecido a eso, ¿cierto? Cuando escuchamos la de Chopin, decimos, ay, sí, de base es la misma. Así es. La obra de Chopin ya es una obra de dominio público, lo que significa que, como nos estaban escribiendo en el chat, muchísimas veces no tenemos, no, o sea, muchísimas veces alguien retoma una melodía que ya es de dominio público y le cambia algunas cosas y le agrega la letra, entonces estaría impidiendo derechos de autor. Pues realmente no. ¿Por qué? Porque esa obra ya pertenece al dominio público. Pero entonces, ¿cómo identifico si algo está protegido por derechos de autor? Que es la parte que quiero que estemos muchísimo más atentos. En esta parte, le pido a una de las coordinadoras que me diga por el chat que tenemos nosotras si están viendo la presentación bien. Adriana o Natalia. Pero me escribes, Adriana, un sí o un no. Sí están viendo el punto. Gracias. Entonces, les decía que vamos a retomar acá esta partecita y es cómo identifico si algo está protegido por derechos de autor, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, quiero que nos vayamos a esta analogía. Entonces, estamos viendo, vamos a imaginarnos en un centro comercial. Y en ese centro comercial donde estamos, ya llevamos varias horas en el centro comercial, entonces mucho no vamos al centro comercial, pero vamos a pensar en eso. Y llevamos un buen rato en el centro comercial, ya llevamos más o menos unas 2 horas, y vemos este niño que está por ahí por las vitrinas, lo vemos que está caminando, vemos que está completamente solo y tranquilito. O sea, él está tranquilo, él no está alterado, él va, mira. Bueno,
Cuando vemos a ese niño en esa sala, la pregunta que les tengo es, solamente por el hecho de que usted ve que ese niño está por ahí solito y que está como tranquilito, parece que no fuera como un niño de nadie, ¿usted se lo llevaría? Yo espero que todos hayan contestado que no, hayan pensado por lo menos que no se lo llevarían. Porque ese es el punto con el que vamos a darle respuesta a la pregunta que les acababa de hacer. Y es la pregunta de cómo identifico que algo está protegido por derechos de autor. Normalmente estamos visitando páginas en la web. Y en la web nos vamos a encontrar montones de cosas muy bonitas. Vamos a encontrar fotos bonitas, vamos a encontrar canciones bonitas, vamos a encontrar videos muy lindos, vamos a encontrar muchas cosas que están así como está este niño. Está tranquilito ahí, él no está preocupado y pareciera que está solo, pareciera. Entonces, si yo no me llevaría a este niño, ¿por qué si me llevo lo que me encuentro en internet, que lo veo ahí simplemente? Entonces, después de esa pregunta, vamos a irnos a mirar entonces cómo identificamos algo que está en internet. Entonces, es muy importante que entendamos que algo que está en internet puede tener una de estas tres licencias. La primera es la que conocemos como copyright. Vemos que es una C enmarcada en un círculo. Copyright significa todos los derechos reservados. Existen otras licencias que acompañan las páginas web, las imágenes, los objetos en internet y en cualquier parte, y se llama copyleft. Entonces miren que es igualita a eso, solo que es una C invertida. Y tenemos otras que las vemos que son CC, Creative Commons, y las podemos encontrar de esta manera. No vayamos a olvidar esas tres convenciones. Entonces, cuando yo me encuentro algo con esta C solita, se refiere a que tiene todos los derechos reservados. Muchas veces vamos a encontrar esto acompañado de esa frase que dice todos los derechos reservados. Eso es copyright, una obra que está protegida de su creación y el autor intelectual de esa obra tiene la plena protección de todo lo que está contenido allí. Pero existen las otras, que las vimos allá, que son las copyleft. Y existen las Creative Commons. Todas las que vemos acá son Creative Commons. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nos encontrábamos el niño en el centro comercial, pues lo más normal es que, pues, vamos y le preguntamos quién es, lo llevamos a información, bueno, pero empezamos a preguntarle una cantidad de cosas. Asimismo, con lo que nos encontramos en internet, tenemos que empezar a hacer indagaciones, y es irnos a mirar qué tiene. Entonces, si tiene esta C, ya sabemos que es algo que está protegido. O sea, tiene dueño y ese dueño lo está vigilando absolutamente todo. Pero puede ser que tenga una de esas, entonces empieza por CC. ¿Qué significa eso? Pues Creative Commons es una organización internacional, es sin ánimo de lucro, que lo que dice es que el conocimiento hay que ponerlo a fluir y a ponerlo al servicio de la cultura. Y entonces los creadores ponen allí sus creaciones, fotos, música, textos, y las ponen diciendo exactamente qué permiten que se haga con ellas y qué no permiten. Así como les decía ahorita, así como le preguntamos al niño que está solito, ¿qué podemos hacer por él? Así mismo le tenemos que preguntar a una obra qué podemos hacer con ella. Entonces, siempre encontraremos estas convenciones. Estas de acá abajo, que son las copyleft, se refiere a que son obras que usted puede simplemente decir. Miren, voy a mostrarla de acá abajo. Simplemente puede decir de quién es. Cuando ven ese muñequito, se refiere a que usted lo único que tiene que hacer con esa obra es, listo, cójala de internet, úsela, pero eso sí, diga de quién es. ¿Sí? Diga quién es el autor, respete el derecho moral a ser el papá de su obra. O existen también
que vienen con esta etiquetica completa en la que se ve la personita, o sea, yo digo de quién es, pero además puedo modificarla. Eso es lo que significa esta C invertida que está aquí también. Yo puedo modificarla. Pero existe también en esas categorías ya unas que son un poquito más restrictivas, por decir así, pero ni tanto, dentro de las Creative Commons, y son, por ejemplo, tienen estas tres, vamos a ver esos iconos. Entonces, siempre que damos el muñequito, ya les había dicho, es decir, de quién es. Pero puede tener también un signo de pesos tachadito. Miren que, por ejemplo, este lo tiene, este lo tiene y este lo tiene. Eso significa que usted puede usar esa obra, pero no la puede usar para sacar dinero de ella. O sea, usted no puede comercializarla. No se puede para fines comerciales. Puede encontrar este signito que es igual. Este signo igual es una restricción muy grande. Significa que esa obra no puede ser modificada. No se pueden sacar obras derivadas de ella. ¿Sí? No podrían haber hecho algo así como lo que hicieron con De Estudio Revolucionario, sacar Sonido Bestial. No se podría, porque tiene que ser igualito. Usted la puede usar, pero idéntica, sin cambiarle absolutamente nada. Entonces, miren que esas son las convenciones que tenemos y que usted siempre debe mirar para que se dé cuenta entonces qué puede hacer o no puede hacer con esa obra. Y existe esta que les estoy mostrando acá abajo, que es esa C, perdón, esa C tachadita, y que se refiere a que algo ya ni siquiera tiene realmente licencia porque ya pertenece al dominio público, ¿sí? Ya pertenece a la humanidad. Entonces vamos a mirar un poquitico de esas. Entonces tenemos las copyright. Un ejemplo de las copyright. Si ustedes se van en este momento, se los voy a dejar de tarea, si ustedes van a las páginas de sus colegios, yo voy a ir a la de Master 2000, que fue un ejemplo que puse hoy. Entonces, miren cómo en Master 2000, yo me voy para el final de la página y al final de la página voy a encontrar, mírenlo acá abajito, lo voy a aumentar, no me dejó aumentarlo, pero acá encontramos, miren esa C, está por acá abajito, dice Copyright 2020 Master 2000, todos los derechos reservados, o sea que todo lo que está en esta página le pertenece a Master 2000. Si yo quisiera usar este iconito, no podría, así tan tranquilamente, llevármelo y copiarlo y pegarlo, no. Yo tendría en lo posible que pedirle el permiso a Master 2000 para poder usar esto. Aunque ahorita vamos a ver las limitaciones y excepciones que hay para usar ciertas cosas. Por eso les decía yo, hay que evaluar. Yo quiero esta imagen, no me sirve otra, quiero esa. ¿De verdad tiene que ser esa? Porque si no tiene que ser esa y hay una parecida en repositorios gratuitos, vaya y búsquelo en repositorios gratuitos. Entonces, aquí está. Además, Master 2000 tiene una R acá al lado, que sería objeto de otra cosa, que es una marca registrada. O sea, ellos ya son los dueños de Master 2000. Nada más podría llamarse así. Entonces, ese es el ejemplo de una página. Miren lo que les contaba. Por ejemplo, yo voy a ir a ver la de Envigado, con presentación envigado.edu.co. Me voy para la parte inferior y aquí encuentro copyright, ...2014, miren, y están todos los derechos reservados. ¿Listo? Eso le pertenece al Colegio de la Presentación Envigado, con todos los derechos reservados. Tienen copyright sobre sus objetos. Y miren cómo es de fácil a veces ver que están usando algo que fue elaborado en un colegio. Habría que pedirle permiso al colegio para poderlo utilizar. Vamos a irnos a ver unos ejemplos de copyleft. Entonces, un ejemplo de copyleft es el siguiente para que lo tengamos muy presente y es cuando nos vamos a hacer búsquedas. Entonces, estamos haciendo búsquedas en Google. Yo voy a buscar en Google y para buscar en Google yo quiero una imagen específica. Entonces, yo me voy
pues el tema de hoy no es un tema de búsqueda de imágenes como tal, pero vamos a mirar esa partecita. Entonces, yo me voy a imágenes. En imágenes, entonces, yo voy a buscar y yo quiero buscar una imagen de Medellín. Entonces, aquí hay unos paisajes de Medellín. Entonces, en esos paisajes de Medellín, yo tengo la opción, que a veces simplemente me quedo buscando acá, por eso una de las preguntas del test era, si usted utiliza la búsqueda avanzada, es que usted tiene la posibilidad de ir a herramientas. En herramientas hay una opción específica que dice derechos de uso. Usted puede ir a derechos de uso y buscar aquellas que le permitan hacer reutilización, que le permitan hacer modificaciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero que me busque las que permiten ser reutilizadas con modificaciones. Entonces, yo abro estas imágenes y miren que acá encuentro imágenes. Entonces, tengo esta imagen. Me voy a ir a ver esa imagen, es una imagen grande. Y acá está la imagen, me voy para la parte de abajo y miren que me encuentro una licencia Creative Commons, que tiene un muñequito, lo que significa que solamente tengo que decir de quién es. Y la estoy sacando de acá de Wikipedia. Y entonces, esa imagen que está aquí, miren, la subió el dueño, Jimmy Santander, y está en esta página específica. ¿Sí? O sea, que ese es el autor, a ese es al que le tenemos que asignar el derecho moral. Y miren, además, aquí me está diciendo que yo puedo compartirla, que la puedo remezclar, o sea, que puedo adaptar ese trabajo simplemente con atribuirle, es decir, con decir de quién es, que es el derecho que me están diciendo aquí que tenga. Entonces, miren que es muy sencillo y es una imagen, por ejemplo, en este caso, miren que es una imagen bastante grande. Entonces, yo podría usarla. Y voy a ir ahora a mostrarles lo que son las licencias Creative Commons. Recuerden que en las copyleft son aquellas en las que básicamente yo tengo que decir es de quién es y ya. Y las Creative Commons, entonces el primer ejemplo que quiero mostrarles es pues justamente la página de Creative Commons Colombia. Entonces miren la página. En esta página pues básicamente es, miren, la licencia de la misma página Creative Commons es una licencia libre en la que usted simplemente tiene que atribuir de quién está haciendo esto. Usted puede suscribirse. ¿Esto de qué se trata? Como les decía, es una entidad a nivel mundial sin ánimo de lucro, que lo que dice es, pues todos los que aprendamos, hagamos cosas, hagamos obras, sobre todo en el campo de lo educativo y lo artístico, pongámoslo al servicio de los demás para que esto vaya creando cada vez más cultura. Entonces, por acá ustedes van a encontrar por proyectos colombianos, ya si ustedes pueden irse a buscar más cositas y acá van a encontrar pues información de textos, fotografías, trabajos académicos, pues cosas que se pueden compartir libremente porque tiene la licencia Creative Commons. Entonces miren, lo que les decía siempre, me voy para la última parte de la página y miren que esta en ninguna parte dice, tiene la C solita y dice todos los derechos reservados, porque al contrario, esta es abierta al mundo con la licencia Creative Commons. Otro ejemplo que les tengo es este, que es una página que se llama commonswikimedia.org. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a buscar una foto de Envigado o quiero saber algo de Envigado. Entonces, miren, acá me encuentro cosas de Envigado. Entonces, por acá me encuentro esta, la Escuela Fernando González. Entonces, miren, cuando yo me voy a mirar los detalles de esta obra, porque esta foto es una obra, entonces me voy para la parte inferior y miren, acá me está diciendo que esa es la fachada de la Escuela Fernando González y me voy a mirar qué licencia tiene. Tiene una licencia que es Creative Commons, la 2C, y es BI y es SA. Les recuerdo que BY se refiere a que yo simplemente diga de quién es. ¿De quién es? De Felipe Restrepo Acosta. Entonces yo debo decir que esa foto es de Felipe Restrepo Acosta. Y además dice SA, o sea que yo puedo además hacer
pues la puedo modificar. ¿Sí? Puedo hacer algún tipo de modificación. Si dijera ND, sería que yo no puedo hacer ninguna obra derivada de ella. O sea que yo puedo cogerla y por acá quitarle sus grafitis, las pinto, entonces podría hacerle ese tipo de cambios. Entonces, lo que quiero expresarles en este momento es precisamente que, así como buscaríamos datos del niño que creemos perdido en el centro comercial, asimismo debemos buscar los datos de todo aquello que encontremos en Internet y de lo que queramos dar uso. Miren que no es tan difícil ir a buscar la información. A veces es más pereza de irnos a buscar información específica. Además, tenemos la posibilidad, profes y asistentes, de encontrar recursos libres o de dominio público. ¿Dónde los encontramos? Pues existen muchas páginas. Los invito a que revisen, por ejemplo, estos recursos que hay aquí. Yo voy a entrar, por ejemplo, en música. Existen todas estas. Entonces, usted le quiere poner sonido de fondo a algo, pues váyase a buscar música en esos repertorios que hay gratuitos antes de irse a poner cualquier cosa sin saber si alguien puede reclamar el derecho sobre eso. Entonces, les voy a abrir uno acá, esta de Musopen, miren, música libre de regalías, entonces usted acá puede encontrar música específica que podría poner en su proyecto o en lo que esté haciendo. Usted podría no solamente escucharlo, sino que puede además, a través de este botón, descargar la sesión y regresar. Por acá puede evitar las cosas para la atención. Eso en cuanto a música. Y así funcionan pues también estas que tenemos aquí. Y usted puede encontrar también repositorios de imágenes. Yo uso muchísimo esta última, que se llama Pixabay. La voy a abrir para que la vean. En esta usted puede encontrar fotos. No me abre por ahí, me quedó malito el... Entonces, se las abro por acá. Es pixabay.com. Me dicen las coordinadoras, por favor, por calidosa, si están viendo la pantalla, como si la pantalla completa. Entonces, aquí yo voy a buscar imágenes. Yo, por ejemplo, quiero una imagen de un niño feliz. Entonces, miren las imágenes que hay de niños felices. Estas imágenes son bastante bonitas y bastante grandes. Entonces, yo quiero, por ejemplo, esta. Entonces, miren, cuando yo abro la imagen, en esta página que se llama Pixabay, aquí al frente me aparece la licencia. La licencia dice que es libre, ¿sí? Y aparte de que es de uso libre, porque es de Creative Commons, además, ni siquiera tengo que decir de quién es, pero pues lo ideal es que yo lo haga. Y el nombre de ese usuario es este, Fancy Create. Entonces, este sería el dueño de esa imagen específica. Entonces, miren cómo yo puedo irme a mirar imágenes. Cuando me encuentro imágenes de esta manera, miren, muchas veces encontramos imágenes que están llenitas de marcas de agua, esas imágenes están protegidas. Esas son imágenes que ahorita al final en las recomendaciones que les hago, son imágenes en las que nos piden es suscribirnos o pagar por la membresía, que sería una especie de licencia, y ya cuando usted paga por la licencia, pues tiene todo el derecho a usar esas imágenes. Entonces, de música, les digo, hay muchísimos más. Usted puede buscar música música libre de derechos de autor. Inmediatamente le va a aparecer información, pues, muy buena. Entonces, yo uso mucho estas tres. Me gustan mucho, siendo la que más me gusta de imágenes, Pixabay, porque yo uso mucho imágenes para mis presentaciones. Con respecto a YouTube,
Con respecto a YouTube, también hay información específica que debemos conocer. Como les decía al principio, en este tiempo nos tocó volvernos youtubers, nos tocó volvernos creadores de videos, creadores de objetos, entonces muchos también nos vimos abocados a crear canal de YouTube para poder alojar nuestros videos. Pero entonces es muy importante que tengamos en cuenta qué ponemos en nuestros videos. Es muy rico el sonidito de fondo en el video, la musiquita y demás, pero tenemos que tener muy claro que esa música sí sea una música que podamos usar. Ya les mostré de dónde podríamos sacar información que sí está libre para usarla. Pero además en YouTube existe algo que se llama la biblioteca de audio. La biblioteca de audio de YouTube está cuando usamos el canal, cuando tenemos el canal de YouTube, voy a volver allá para mostrarles algo. En la biblioteca de audio lo que vamos a encontrar, ya les muestro, que tenía allí el hipervínculo. Miren, por ejemplo, en YouTube, yo voy a entrar a YouTube, yo ya tengo pues canal, entonces allá en mi canal, yo quiero, por ejemplo, subir un video específico, entonces yo acá tengo mi versión y miren algo muy importante que aparece acá en el canal de YouTube. En ese canal aparece esto que se llama biblioteca de audio. Entonces usted entra a la biblioteca de audio y allá encuentra música gratis para usar en sus proyectos. Y usted puede escucharla. Entonces mire, por ejemplo, la danza de las mamots. Bueno. Este dura 3 minutos con 30. Muchísimo. Y pueden descargarlo. Le voy a descargar la canción de acá. Está sonando las voces. Entonces miren que yo puedo descargar por acá muchísimas canciones que puedo usar libremente, que no voy a tener el lío de que me vayan a descolgar mi video. Pero también tengo opciones de efectos de sonido. Entonces miren son esos pequeños soniditos, esos WAP, que a veces uno utiliza para darle énfasis a alguna cosa específica. Y también podemos descargarlo. Como les decía, también podemos descargarlo. Resulta que YouTube también tiene algo que se llama las políticas de música, pero en las versiones nuevas ya de el estudio de YouTube, ya eso no está. ¿Por qué no está? Porque ya no lo usan casi. Miren, políticas, música, YouTube. Les voy a mostrar la página como era. Mirenla acá. Entonces acá nos sale que el directorio de políticas de música va a dejar de estar disponible. ¿Para qué servía esto? Pues realmente sirve para que servía, o la gente no lo usó casi, como dicen acá, es porque cuando usted va a incluir música en sus videos, usted tiene que saber, usted tiene que saber si esa canción sí la podría usar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, con lo que estaba mostrándoles al principio del cantante favorito de la hija de Clara, entonces a ella le gusta Maluma. Entonces, ella quiere poner una canción de Maluma, es lentico el proceso, entonces miren, acá aparecen de Maluma, aparece Chantaje de Shakira, bueno. Entonces usted busca la canción que quiera y él le da información. Entonces, por ejemplo, voy a abrir esta, no conozco nada de Maluma, pero entonces acá usted, mire lo que está diciendo, la canción, si usted usa esta canción, se la van a bloquear en 249 países, entonces ¿para qué la va a usar? Usted abre y mira todos los países en los que está restringida. La publicidad dice
el propietario de los derechos de autor, que es Maluma, está monetizando con el video, o sea, que recibe dinero por cada vez que lo reproducen. Por lo tanto, es muy posible que inmediatamente en su video aparezca la música de Maluma, inmediatamente a usted le quiten la música, se lo dejen mudo o se lo descuelguen porque está infringiendo un derecho de autor. Para la reproducción, si usted hace una versión nueva de ese, lo podrían ver en todo el mundo, ¿sí? El nuevo que usted haga, pero la publicidad, mire, el propietario de derechos de autor monetiza con el video que ya tiene, entonces, por lo tanto, usted podría estar infringiendo derechos de autor. Entonces, por eso la invitación es a que en lo posible evaluemos muy bien cuándo se requiere y cuándo no el uso de un objeto específico. Entonces, eso en cuanto a YouTube. Existen unas limitaciones y excepciones al derecho de autor. Esto es muy del derecho, pero es importante que lo tengamos en cuenta, y es que se aplica lo que se llama la regla de los 3 pasos. Pues como pues la idea no era detallarles mucho sobre todo el tema de historia de esto, pero la prueba de los 3 pasos fue promulgada por primera vez en la revisión del convenio de Berna, que fue un convenio grande en el que se empezó a hablar específicamente del derecho de autor y de la protección. Y entonces existen unos casos especiales en los que hay limitaciones y excepciones en las que no es que se pueda infringir el derecho de autor, sino que hay unos casos en los que yo puedo hacer uso de ciertos objetos. Perdón. ¿Cuándo pasa eso? Cuando se cumplen estos 3 pasos. Que sea un caso especial, que no atente contra la normal explotación de la persona de su derecho, por eso lo de YouTube inmediatamente nos corta porque está atentando contra la explotación económica que hace ese autor de esa obra, y que no cause un perjuicio al interés del autor. Si esas 3 cosas se cumplen, pues ahí hay una causal de excepción o limitación de ese derecho, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuándo hay excepciones? Pues hay excepciones en unos casos taxativos que son determinados por la ley. Esos casos que determina la ley, inclusive los encontramos en la página de derechos de autor en casos muy especiales. Casos inclusive en los que simplemente se define que una cosa específica no está protegida por derechos de autor porque no es original, por alguna de esas razones. Si vamos a ese link que se llama derechosdeautor.gov.co/casos especiales, aparece, por ejemplo, un caso de algo que se llamaba el diploma del amor. Yo los llevo allá. Entonces, alguien registró algo que se llamaba, por acá está, mírenlos acá, el diploma del amor. Vamos a decir por acá está, diploma del amor. Entonces uno se va a leer esa sentencia y la sentencia pues básicamente le está diciendo que no van a proteger eso porque está el diploma del amor, es una forma y el diploma como diploma ya existe. Ya que usted diga que es del amor o que es del curso de derechos de autor o de lo que sea, pero no se podría registrar un diploma porque un diploma ya está creado. Existen los derechos de cita, que es a lo que más hacemos uso los docentes. Es utilizar pasajes cortos o una imagen ilustrativa de algo que es totalmente necesaria para la obra que yo estoy haciendo o lo que yo estoy escribiendo. Las bibliotecas tienen, pues obviamente se hacen una copia de algo sin fines de lucro y con fines de preservación de su colección permanente. En esas no me voy a centrar mucho, me voy a centrar en derechos de cita enseguida, y el depósito legal, que es la obligación que tiene quien edita una obra en Colombia de poner a disposición de la Biblioteca Nacional un ejemplar para ir haciendo como todo el acervo de cultura a nivel Colombia. El derecho de cita, entonces, es un derecho que tenemos, o sea, tenemos derecho a citar. Y los autores derecho a ser citados. De hecho, eso es lo que da también fuerza a la escritura de alguien, a la obra de alguien. ¿Qué es una cita? Una cita es un pasaje corto, tomado de otra obra para demostrar o hacer más inteligible los enunciados de un autor o para referirse a opiniones de otro autor de una forma auténtica. Eso es una cita. Entonces, cuando yo estoy citando, pues lo primero que debo tener en cuenta es que se debe tratar de una obra que esté publicada. ¿Sí? Esa obra tiene que estar publicada. Debo hacer mención a la obra y al autor. Esa mención se debe hacer conforme al fin perseguido. ¿Yo para qué utilizo una cita? Inclusive cuando utilizo una cita,
o un párrafo corto, o un pasaje corto, o menciono, yo lo hago es porque quiero ilustrar, porque quiero aclarar o porque quiero referir algo. Por eso, si yo requiero utilizar una imagen específica, como ahorita que yo necesitaba la imagen específica de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, para que ustedes pudieran reconocer ese logotipo, era por fines educativos, yo lo puedo usar, ahorita lo vamos a mirar. Y la extensión de lo que yo use no puede dar lugar a que se piense que yo estoy plagiando la información de allá, como si fuera una reproducción simulada de ese texto original. Si usted se quiere evitar dolores de cabeza, utilice, por ejemplo, APA. Eso le va a evitar todos los dolores de cabeza a la hora de citar. Entonces, los invito, profes y quienes elaboran materiales están acá, a que siempre que citemos algo, pues utilicemos, por ejemplo, las normas APA. Pues a mí me gustan muchísimo más. Teniendo en cuenta, estas son frases chiquiticas, las citas van con autor y fecha. Siempre yo cito el autor y la fecha. Y debo revisar muy bien la ortografía de los nombres y la veracidad de las fechas. Porque si yo escribo mal un apellido de un autor, realmente lo que estoy diciendo es que pertenece a otra persona. Porque si mi apellido es con Z, yo no lo puedo poner con S, porque entonces no soy yo. ¿Sí? Puedo decir cosas con mis propias palabras, es parafrasear, yo lo puedo hacer, pero referencio de quién estoy parafraseando, qué estoy parafraseando. Yo debo referir datos o conjuntos de datos, yo lo puedo hacer. Yo puedo traer datos de algún lado, pero debo decir quién dijo esos datos primero, a menos que sean pues una fuente propia. Yo puedo adaptar esquemas, tablas, figuras e imágenes de internet gratuitas o con licencia. Yo puedo hacer eso, pero cuando sean con licencia Creative Commons, siguiendo la estructura de Creative Commons, como miramos ahorita, si debo decir de quién es, si además no lo puedo usar para algo económico, si puedo adaptarlo, si lo tengo que dejar igualito, siguiendo eso mismo, puedo adaptar los esquemas. Yo puedo utilizar cita textual, eso es real. La norma no nos dice de cuánta extensión, que el 20%, el 30%, pero es como ser racional en el uso de aquello que yo voy a hacer de cita textual y porque lo necesito. O sea, el criterio es que se necesita, que sin esa cita específica, mi texto no va a tener el mismo sentido. Y hay que evitar subcitar. Subcitar es hacer menos citas de las que debería hacer cuando estoy hablando de un autor, porque eso es plagiar. O sea, si yo no menciono a su autor y su obra y cito menos de lo que debería, porque es como si yo me estuviera atribuyendo las palabras de esa persona. Hay que evitar plagiar y hay que evitar autoplagiar. Autoplagiar es un término muy, de pronto que a algunos nos puede como sonar como raro, pero el autoplagio existe y también se considera una falla pues a todo nivel ético. ¿Qué es autoplagiar? Autoplagiar es cuando usted en un texto suyo dice frases y dice cosas suyas, pero que usted ya les había dicho en otra obra diferente y usted no se menciona. O sea, usted se subcita también, no se cita a sí mismo. Entonces pareciera que es una obra original de este momento y no es original, porque usted ya lo había hecho antes. Eso se llama autoplagio. Evítese problemas. Es el nombre que le puse a esta diapositiva. ¿Cómo se evita problemas? Por ejemplo, usted no puede comprar un libro, escanearlo y subirlo a la web, ponerlo en un material suyo. Usted no puede hacer eso. Usted usted puede utilizar de pronto una hoja, o sea, usted define la extensión, no utiliza todo un libro, utiliza una página del libro, referenciando de quién es y para fines educativos. Usted puede hacer eso, ¿sí? Pero no puede, mire, si usted compró el libro, usted lo compró para su uso, para usted leerlo, no para escanearlo y para ponerlo en algún lado, ni para copiarlo, fotocopiarlo y venderlo. Una imagen que se encuentre mediante un buscador, como yo les busqué ahorita en Google y en estas páginas, o en una red social, usted no la puede usar libremente. Usted no puede coger una foto que encontró en el Instagram de alguien, en el Facebook de alguien y usarla, porque eso tiene un autor. Utilice al máximo todo lo que sea licencias libres, todo lo que sea Creative Commons. Empecemos a darle más fuerza, de hecho, a la cultura de Creative Commons. Y cuando usted cree una obra, póngala también con licencia. Usted también puede ponerle la licencia abajo, donde usted dice que siempre digan que es suyo, pero que además pueden hacer este tipo de otras cosas. Si usted necesitaba una obra específica, usted pidió autorización y no se la dieron, no use esa obra, no la use. Evite ese problema.
Existen lugares donde se pagan membresías o suscripción para usar recursos, pague por el uso. La gente, los creativos viven de lo que ponen allí. Un fotógrafo toma fotos específicas y las pone en un repositorio y cobra por ellas. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo, por lo tanto, hay que pagar por él si él no lo puso con una licencia que es de uso libre. Y revise siempre las limitaciones y excepciones, lo que yo les decía ahorita, o sea, revise siempre los derechos de cita. Revise, ¿es necesario usar esa imagen o no es tan necesario? Si es muy necesario, úsela. ¿Es para fines educativos? Úsela, diga de quién es. No se ponga a usar todas las imágenes del libro de esa persona, no. Use la que usted considera que necesita para fin educativo, porque con eso va a ilustrar, va a aclarar, va a profundizar en un tema. Sus estudiantes lo necesitan, póngala allí, pero con todo el cuidado del mundo. Sí, ahí es una excepción y limitación. Muchas veces tenemos el tema de las fotos. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que pedirle a las personas permiso por una foto. Eso se llama derecho a imagen. También, sigámonos evitando problemas. Si usted va a usar una foto y en esa foto se reconoce la persona a la que usted le tomó la foto, que puede ser que usted estaba tomando una foto en un espacio del colegio, tomó la foto y la foto se logra reconocer qué persona es y usted la va a publicar en la página web. Esto va para la persona que se encarga de las comunicaciones, la persona que se encarga de la página web, solicite el consentimiento previo y expreso a esa persona para publicarlo. ¿Sí? Si la persona quedó como borrosa, borrosa, borrosa y no se alcanza a ver, no tiene que pedir permiso. Desde que se reconozca, sí pedimos permiso. Ya nosotros hemos hecho cosas que la ley colombiana nos ha ido pidiendo, que es todo el tema de consentimientos informados, todo eso. Pero es importante que lo tengamos muy presente en este punto específico. Cuando una imagen se utiliza para fines culturales, científicos e históricos, que son de carácter relevante, o sea, para todas las personas es importante, ahí no se requeriría permiso. Definir eso es un tema complicado. Y tengan en cuenta que usted puede tomar fotos y usar imágenes de personajes con cargos públicos o profesiones de notoriedad, la gente famosa, si la imagen es captada durante un acto público o en lugares públicos. Entonces, por eso muchas veces ustedes ven que la gente le toma de lejos la foto al famoso, le toma de lejos la foto al presidente si lo ve, porque es una persona pública y está en un acto público o está en un sitio público. Obtenga el permiso para utilizar la fotografía. En caso de que necesite el permiso, que es este punto primero, entonces, ¿usted cómo puede obtener ese permiso? Pues, ¿cómo? Contacte a la persona que aparece en la fotografía y dígale, vea, yo necesito la foto en la que usted está de esta manera, entonces, ¿será que usted me da permiso para utilizarla? Háganlo normalmente por correo, o sea, que quede la evidencia formal de eso. Preguntándole al autor de la fotografía, porque es el fotógrafo, el dueño de la fotografía, la gran mayoría de veces, para ver si puede, además, él, que le tomó la foto a la persona, ya tiene el consentimiento de esa persona. Contactar al propietario, la institución particular de la fotografía, que pueda facilitar datos para la identificación, aunque a veces es más complicadito, o pagando membresías en sitios de fotos. Pero, como les decía ahorita, si existe Pixabay y ese resto de repositorios gratuitos con imágenes tan buenas, usted de verdad va a encontrar de todo. O sea, apenas ustedes se metan por primera vez, por ejemplo, a Pixabay, no por hacerle propaganda, pero además es de licencias libres, les va a encantar. Por ejemplo, todas esas imágenes de esa señora que me encanta porque hace muchos gestos, todas son de Robin Higgins de Pixabay. En mi página web, en mi material docente, en mis cursos virtuales, ¿yo qué puedo usar libremente? Porque la idea tampoco se nos quedemos como con la cabeza grande, que no puedo usar nada. Pues yo puedo usar las imágenes de las que yo soy autor. Si no le he cedido completamente los derechos de explotación a alguien. Porque hay gente, pues yo sé que muchos de nosotros trabajamos muy a nivel local nuestras cosas, no estamos recibiendo lucro de ellas, pero si las imágenes de las que yo soy autor no son mías, aunque yo las tomé, o sea, son mías desde el derecho moral, pero yo vendí mis derechos, ya no podría utilizarlas ni siquiera yo. O sea, ya simplemente son mis hijitas, siempre tendrán que decir que son mías, pero ya yo no tengo el derecho a ponerlas en otras cosas.
Las obras que no hayan sido divulgadas en publicaciones periódicas o sitios web de actualización periódica. Usted no puede utilizar algo que se pone normalmente en una página específica y que es de actualización, que la gente la reconoce, eso no se puede. Usted puede utilizar imágenes publicadas bajo licencias copyleft, que son las que les mostré ahorita, que son las que tienen el muñequito solamente o que tienen el SA, el muñequito y el SA. O sea que usted puede modificarlas y que siempre tendrá que decir de quién son, que están en repositorios de acceso abierto, en los límites que en cada caso establezca esa licencia. Recuerde que los límites se leen en los dibujitos. Si tiene el signo pesos tachaditos, ya sabe que usted no puede utilizarla para venderla. Usted no la puede utilizar para ponerla en el negocio que usted va a montar de perritos. No puede. Las imágenes puestas a disposición de los alumnos en plataformas académicas únicamente pueden ser utilizadas para el uso personal del estudiante, ¿sí? Entonces también ahí vamos enseñándoles a ellos todo el tema de derechos de autor. Si en las imágenes aparecen personas fotografiadas, retratadas o caricaturizadas, deben contar con el permiso. O sea, usted cuenta con ese permiso, las puede publicar. ¿Cuándo puedo usar entonces una imagen libremente sin permiso del autor? Pues la puedo usar primero cuando ya está divulgada. O sea, cuando una imagen está en internet se considera que está ya, pero hay que comprobar si cumple con el resto de requisitos para utilización, que son la lectura de la licencia, lo que les explicaba ahorita. Si son copyright, no se pueden usar. Listo, pero entonces miro las otras licencias. Si son de dominio público, las puedo usar tranquilamente. Entonces me busco una página de un repositorio de imágenes de dominio público y las uso. Ejemplo, como vimos el de Pixabay. Que usted lo utilice como cita o como ilustración con fines educativos. O sea, lo que usted pone en sus módulos, en sus guías, en sus talleres específicos, usted lo puede usar sin pedir permiso del autor, porque usted lo está usando como cita o como ilustración. Pero recuerden, siempre me debo hacer la pregunta, ¿necesito mucho esa ilustración? Sí la necesito, entonces la uso, ¿sí? Pero no por eso dejo de reconocerle al autor su derecho moral. Por eso les eché toda esa carreta al principio, porque siempre, durante toda la vida de un autor de una obra, durante toda la vida y después de su muerte, él siempre será el dueño de esa obra. Sí, el dueño moral de esa obra, que siempre debo decir de quién es. Siempre debo citar la fuente y debo citar la autoría de la obra. Y también la puedo utilizar cuando esté publicada bajo una licencia Creative Commons. Evitemos el plagio y el autoplagio. El concepto, pues, técnico, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, que es la encargada a nivel mundial y nos aterriza en Colombia con la DNDA, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, define que el plagio es el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados. O sea, cuando usted pone una imagen de alguien, cuando usted pone un texto de alguien, usted parafrasea algo de alguien y no dice de quién es, usted está plagiando. Usted está cometiendo plagio. Y recuerda lo que decía Vitruvio, que se hace más vigente hoy también. ¿Sí? Usted no tiene derecho, nadie tiene derecho a utilizar eso. Por ejemplo, esta presentación es una obra, es mía. Yo en cada partecita, no sé si estuvieron viendo, yo referencio de dónde saqué las cositas, o cuando es fuente propia, digo que es fuente propia. Entonces, esa es una obra. Si alguien quisiera usarla, tendría que pedirme el permiso para poder usarla. Existe entonces algo que se llama el registro. Usted hace una obra específica que usted considera que puede ser registrada. ¿Usted para qué registra una obra? Usted la registra para tener publicidad, para darle publicidad a esa obra. Usted hizo una canción, una coreografía, por ejemplo, es una obra, para que lo tengamos presente. Eso también tiene derechos de autor. Si alguien utilizara su coreografía en otra parte, tendría la obligación de reconocerle mínimamente los derechos y de decirle a usted que la va a utilizar. Ya usted define si le da el permiso para que lo use o no le da el permiso. Es una garantía de autenticidad, o sea, la gente registra, es un trámite legal, la gente registra para que se pueda decir que es auténtico, nació de su originalidad, de su cerebro, de su cabecita, y además porque es una prueba idónea para poder acudir a la instancia civil, penal o administrativa en caso de que usted sienta que le están infringiendo sus derechos.
¿Usted cómo hace ese registro? Pues lo puede hacer en físico, en Bogotá, en las oficinas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En este momento, si usted entra, va a encontrar un aviso que dice que usted puede hacer también ese trámite de otras maneras, pues obviamente para evitar, porque la idea en este momento es quedarnos en casa, pero además usted puede hacer ese trámite online a través de la página www.derechosdeautor.gov.co y allí usted diligenciaría el formato y en 15 días aproximadamente le están dando su respuesta de si su obra puede ser registrada o no, porque cumple con lo que les decía ahorita al principio. Tengan en cuenta que el registro es accesorio. Es muy bueno para que se evite problemas cuando es una obra que usted siente que de ella se va a usufructuar después. Pero es importante que tengamos en cuenta que, recuerda lo que hablábamos allá de la ausencia de formalidad, y es que con su obra nace su derecho. O sea, usted ya es el dueño de esa obra a nivel moral. Entonces, esto es un trámite legal que se hace pues, para evitarse problemas a nivel futuro. El respeto a los derechos de autor definitivamente es una cuestión ética, si ustedes pudieron ver hoy. Bueno, deja de compartir pantalla. Con esta presentación pues le doy finalización al tema que trabajamos. Sí me gustaría que pues me pudieran de pronto decir si tienen alguna pregunta que podamos contestar en 10 minuticos, hacia las 4:50 estaríamos terminando también para poder, yo me tengo que desplazar a mi casa, salimos de acá a las 5 de la tarde, entonces me debo desplazar y que me dé tiempo de cambiarme de ropa, hacer todo el protocolo. Entonces, si alguna persona tiene alguna pregunta, eh, Astrid levantó la mano. Eh, porque algunos me escribieron por el privado, pero durante el tiempecito no me daba pues para contestarles, pero si algo las voy a tener en cuenta y a través de sus coordinadoras de gestión les estaré enviando respuesta. Dama, hola. Hola, Nati. ¿Vas a dar el turno para las manitos o puedo hacer mi pregunta? Sí, en el orden en que estaban primero, serían 3 personas las que van a intervenir, serían Astrid Aragón, luego la hermana Amparo y luego tú. Entonces, por favor, Astrid, puedes poner tu micrófono y nos haces la pregunta. Astrid. Bueno, entonces sigamos con la hermana Amparo, que tenía la manito levantada. Natalia. Dama, sí, una preguntita. En el caso de que yo necesite, digamos, yo cree una obra, ¿dónde puedo yo hacer el registro de esa obra? Llámese fotografía, llámese texto. ¿Dónde puedo hacer yo el registro de esa obra para darle todos esos permisos que tú decías, ya sea copyright, copyleft, todos esos? Bueno, sí, esa fue la última diapositiva que les mostré. El trámite puede ser físico, es en la ciudad de Bogotá. Sí, gracias, qué pena. Le decía a Natalia y a todos que podemos hacer el registro en un trámite que es presencial en Bogotá, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Allá uno va y se llena pues el formulario, o se puede hacer en línea a través de la página www.derechodeautor.gov.co y ahí está toda la opción para que usted genere el registro. Les decía que
Aproximadamente después de 15 días, más o menos, le dan la respuesta de si su obra pudo ser registrada o no, porque atienden a criterios de originalidad y lo que les mostraba ahorita para eso. Pero les recuerdo que tengamos en cuenta que el solo hecho de que la obra, con el nacimiento de la obra, nace el derecho. ¿Sí? El solo hecho de que la obra esté, ya con ella nació su derecho moral sobre esa obra. Normalmente, pues las personas le tienen muchísimo miedo a que les sea robado, sobre todo los que hacen, los educadores normalmente ponemos todo a disposición. Normalmente miren que uno lo pone, lo pues presta y demás. Eh, hay que mirar qué tipo de obras hacemos, pero como les decía ahorita, por ejemplo, quien hace una coreografía, quien compone una canción, todo eso puede hacer su registro pues para evitarse algún tipo de dificultades más adelante. No sé si alguien tenga otra pregunta. Damaris. Nidia. Sí. Damaris, tengo una inquietud con respecto, pues, sobre las plataformas cuando nos conectamos con nuestros chicos. De pronto, pues, hemos hablado de imágenes, de música, de sonido, de fotos. Me inquieta un poco sobre las plataformas. En este momento, por ejemplo, yo estoy usando la plataforma de Zoom, ¿cierto? Aunque es gratuita, pero llevo mucho tiempo usándolo, entonces, ¿qué de pronto, qué consecuencias podría tener más adelante o en ese caso no pasaría ninguna situación con respecto a derechos de autor? Porque obviamente ella me está diciendo que es gratis, pero eso no quiere decir que yo me empodere tantos meses y tanto tiempo utilizando una plataforma. Me gustaría que de pronto me diera su punto de vista con respecto a eso. Sí, una cosa importante es que, por ejemplo, con el tema esto es un software del que estamos haciendo uso, ¿cierto? Las plataformas, por ejemplo, Zoom tiene pues sus categorías de uso. Una de sus licencias de uso es una licencia que es gratuita, ¿sí? Es free. Tiene las características propias de lo que es la licencia free. La puedes usar bajo esas condiciones, que es que a los 40 minutos se te corta. Mira que siempre te dicen como las condiciones. Algo importante que no hacemos los colombianos es hacer lectura de la letra pequeñita. Mire que cuando descargamos un software al celular, cuando descargamos un programa en el computador, siempre él nos saca una cosa larga que se llama términos y condiciones. La pregunta es cuántos nos detenemos a hacerle lectura a todos esos términos y condiciones. Yo diría que muy poquitos, pues les confieso. Así roja y todo, no lo hago normalmente. Empiezo a leer y después de un rato ya paro de leerlo. Y ahí están todas las condiciones de uso que yo le puedo dar. Mientras normalmente esas tienen esas limitaciones. Tú la podrás seguir usando por todo el tiempo libre, bajo esas condiciones, esos criterios que aparecen ahí, ¿cierto? ¿Qué si no podríamos hacer? ¿Cuándo estaríamos infringiendo un derecho como tal? En el caso que tú te apropiaras del usuario de otra persona que sí paga por ella, ¿cierto? Ahí estaríamos infringiendo una normatividad. Y pues si yo empiezo a usarlo constante para mí, pues no podría, ¿cierto? Tengan en cuenta que, por ejemplo, Zoom como Zoom es una obra también, es un lenguaje de programación. Pero nosotros en este caso somos usuarios de ella. Y tú estás usando una licencia que es gratuita. Así como esta es gratuita. Damaris, Hermana. buenas tardes para todos. Buenas tardes, hermana Mel. Una pregunta como para que le quede claridad a los docentes, porque hay unas políticas de derechos de autor cuando la obra o el escrito se va a publicar en revistas científicas o se va a publicar en internet. Distinto cuando es algo que yo escribo o produzco para uso interno, para usarlo en mis clases, para usarlo en el colegio, pero no va a tener esa connotación de publicación científica o publicación en internet. Pienso, para que no se queden como con la angustia que todo lo que van a usar, no, si no van a publicar eso en un medio que va a tener acceso para lectores a nivel internacional, no sé si tenga la misma connotación de todas esas condiciones de derechos de autor. Gracias, hermana. Sí, mire, una de las
cuestiones importantes que espero que les haya quedado el video de la presentación de ahorita, una precisión que hace allí también la hermana es muy interesante, que nos queda ya todo muy claro, es que nosotros como profesores podemos hacer uso de las cosas para fines educativos, ese es el término que tiene, fines educativos, ¿cierto? Lo que yo les planteaba ahorita es, cuando yo uso algo, yo tengo que ser racional en la cantidad de lo que uso. ¿Yo necesito fotocopiar todo un libro para mis estudiantes? No, no. Para fines educativos, yo en una clase específica uso una parte que necesito, uso una imagen que necesito, nunca me olvido, eso sí, de reivindicarle el derecho moral a la persona, o sea, de decir eso de quién es, de dónde salió. Nosotros en este momento estamos, por la situación que estamos viviendo, pues estamos publicando en diferentes lugares. Por ejemplo, yo hago un video de YouTube, como les planteaba de la profe del ejemplo, yo hago un video de YouTube para mis estudiantes, pero yo lo pongo en mi canal. Yo tengo que revisar cómo lo estoy poniendo. Si lo pongo público, lo pueden ver todas las personas en el mundo. O sea, todo el que tenga el link va a poder ver ese video que yo subí. Por lo tanto, estoy haciendo, como decía la hermana ahorita, una publicación. O sea, ya estoy publicando, lo estoy poniendo para todo el mundo. Yo a nivel interno, como decía la hermana, yo para mis recursos, para mi trabajo, para mis módulos, mis guías, mis clases, yo uso los recursos, reivindico el derecho moral del autor, verifico si esa imagen que estoy usando, yo realmente necesito esa o me voy a los repositorios. También quiero como que hoy le demos mucha fuerza a eso, porque en los repositorios vamos a encontrar cantidades de imágenes, porque encontramos desde las que son los grafiquitos para los niños pequeñitos, muy bonitas, o sea, gente que hace esas cosas y la pone al servicio de todo el mundo, es trabajo de maestros para maestros, es trabajo de creadores para que otros creadores sigan haciendo cada vez un acervo cultural mucho más grande y repositorio de cosas, que nos invitemos a usar esas cosas y sobre todo, como les decía al final, lo principal es que siempre, por pequeñito que sea lo que pongamos en un documento, reivindiquemos el derecho moral de ese autor. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes, entre ellos la hermana Mary, que trabaja además en universidad, han creado obras, han creado textos, artículos científicos y cosas. ¿Qué es lo que nos da vida a nosotros cuando escribimos un artículo o escribimos algo? Que alguien más nos referencie, ¿cierto? Que alguien más nos nombre. Pero entonces, si no nos nombra, sino que se nos roba lo que estamos haciendo, pues obviamente se va quedando relegado lo que vamos haciendo. Entonces es muy importante que siempre podamos en todo momento reivindicar eso. Como les decía al final, es una cuestión ética. Es una cuestión ética. Y que revisemos, no nos dé pereza revisar de todas maneras la licencia de las cosas, no nos dé pereza. Empecemos cada vez siempre a mirar qué tipo de licencia es eso que estamos tratando de llevarnos para nuestro trabajo. Y no es de morirnos de miedo. O sea, es importante, me encanta la última participación de la hermana, no es para morirnos de miedo, porque nos vayan a demandar, como les decía, eso muy probablemente ni siquiera va a pasar, a niveles de pronto más altos pasa, porque hay a quien le plagian y al plagiarle están haciendo que deje de ganar dinero por una obra y es gente que trabaja para eso. Pero sí, siempre tengo esa necesidad de publicar y decir eso de quién es, de dónde lo saqué y en qué año está. Y hay que, pues aunque esto no hace parte, porque eso sería de hecho otro tema, que sería toda la parte de referenciación con APA, es que existe una forma específica de cómo referencio lo que estoy diciendo, según la cita, según eso, pero que siempre digamos quién es, ¿sí? ¿De quién es eso? Ruth Damaris. Sí, hermana. Algo muy importante, los maestros generalmente producen cosas muy buenas y no se tiene como esa cultura de precisamente de publicar, de dar a conocer y de registrar como, no seguir ese proceso porque eso tiene un proceso largo de mandar a Bogotá, pero decide de hacer conocer todo lo que producimos. Hay muchas cosas bonitas que suceden en el aula, en las estrategias que se ingenian los docentes y que quedan en el anonimato. Y casi siempre son otros profesionales, psicólogos, sociólogos, filósofos, los que están publicando y lo nuestro queda como ahí relevante. Entonces, como la invitación a que podamos como incursionar en esa dinámica de
de no dejar como archivados allí ocultos esas cosas bonitas que producimos y que realizamos y que sucede con nosotros en el aula. Sí, hermana, muchas gracias. Bueno, yo espero que, porque ya pues debemos ir terminando, espero que haya sido satisfactorio para ustedes este momentico de encuentro, pues por la dinámica que tenemos, pues obviamente es una dinámica en la que a ustedes les tocó estar muy silenciosos mientras yo estaba hablándoles y comentándoles lo que traía para mostrarles hoy, pero les agradezco muchísimo la asistencia. Tuvimos una asistencia de 186 participantes, 2 que se quedaron en la sala de espera porque ya estaba pues ya demasiado tarde. Pero agradecerles muchísimo la apertura que tuvieron para esto, que sigamos trabajando en esto. Además, esto se llama gestión del conocimiento para nuestras instituciones y es cómo vamos haciendo todo ese repositorio también de lo que es propiedad intelectual, de la presentación, autoría de las personas, ¿sí? Autoría de todos nosotros, que vamos dejando cosas acá, que estamos haciendo todo un trabajo importante y como les decía al principio, que sea el momento también para que cada uno de nosotros vaya recogiendo esas creaciones que tiene, esas obras que ha ido haciendo y las vaya guardando porque son su creación, ¿sí? Usted es el autor moral de ellas, entonces, para que sigamos en eso. ¿Por qué les traje también la idea de lo de, pues, que conozcamos por qué registrar? Porque muchos seguramente hacen obras que son, pues, obras que son externas, como les decía ahorita, alguien compone una canción, pues registre su canción, ¿sí? Alguien hace un programa, un desarrollo de software, pues registre ese desarrollo de software. Entonces, que sea pues como esa invitación. Muchísimas gracias para todos. Mari. Sí. Adriana, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Me atrevo en nombre de todos los asistentes, los que de pronto no pudieron entrar, esas 2 personas, darte las gracias por haber dedicado este espacio, las gracias por habernos dado esta oportunidad de aprender y que de todos ustedes también se aprende mucho. Dios te pague, porque sabemos que igual que todos, tienes mucho que hacer, pero que sacaste el espacio para nosotros. Dios te bendiga y a todos, me encanta ver esas caritas, Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias para todos. Que tengan un feliz resto de tarde. Roda Mari, disculpa, qué pena, una de acá de Barranquilla. Bueno, solamente estábamos aclarando que tú nos comentaste al principio que nos podías regalar con mucho respeto, pues, el poder utilizar la presentación, obviamente para estudiarla y así poder ayudar a muchas otras personas que nosotros tenemos en nuestros grupos de estudio. Habría manera de enviarte los correos, tuvimos muchos escribiéndolos por el chat, pero bueno, sé que estabas ocupadita y no nos habían informado o respondido eso. ¿Tú o nosotros te podemos a algún correo donde no te podamos escribir? Sí, miren, podemos hacer lo siguiente, como todos ustedes son presentación, a través de las coordinadoras de gestión, con ellas, yo lo canalizo a través de ellas y ya ellas se nos hacen llegar en los colegios a los que estén interesados. Sí, porque me imagino que de pronto no todos van a estar interesados, pero entonces los que quieran para que puedan acceder a ella, claro que sí. Damaris, yo tengo otra pregunta, qué pena como Sí. cogerte así que ya estás que te vas. Yo me preguntaba, como hay colegios, pues no sé cómo se maneje acá, que las creaciones de los docentes se deben unir o estar pues como vinculadas a la institución. Entonces al momento de registrarse, pues el material ya no es mi material si lo uso con fines educativos dentro de la institución o creados dentro y para la institución. ¿Cómo se hace ese registro? Porque ya no dejaría de ser solo mío. Sí, miren, es muy importante que tengamos en cuenta que por eso les explicaba al principio, inclusive, cuando hablamos del autor y cuando hablamos del titular, ¿sí? En el caso nuestro, el material que nosotros elaboramos está reivindicado siempre a nombre de cada uno como autor moral. O sea, a ninguno le pueden quitar la parte moral de haber sido el que hizo ese material educativo, pues ese trabajo. Todo ese trabajo está inscrito dentro de lo que es gestión del conocimiento de la institución.
Entonces es importante que tengamos en cuenta que mientras estamos para la presentación, todo eso que estamos haciendo, pues aparece siempre, de hecho, bajo los cabezotes y titularidad de la institución, ¿cierto? Pertenece acá, ¿sí? Pertenece al repositorio de conocimientos de acá, porque usted lo hizo con lo que tiene, pues con lo que tiene la institución. Diferente a si usted, por ejemplo, es la profesora de danzas, usted hizo una coreografía, pero la hizo para el día del maestro, o sea que la hizo dentro de lo que es una actividad escolar en la que usted tiene un contrato, además nuestro contrato habla de ese tipo de cosas, entonces eso pues está, titularidad moral para ti, pero titularidad patrimonial es de la institución. Diferente a que tú por fuera, en tu tiempo libre, haces una coreografía que sabes que es muy buena y la vas a vender a sitios de enseñanza de baile, ¿cierto? Ahí es otra cuestión diferente. Entonces sí es importante que ustedes lo tengan muy presente. ¿A qué nunca podemos renunciar? Al derecho moral. Ese es moral de nosotros. Pero el otro, pues, está así inscrito dentro de lo que es la institución. Damaris. Cerradito. Ya la última intervención, porque yo me tengo que ir hasta Caldas y tengo que estar en Caldas antes de las 6 de la tarde. Hermana, está sin micrófono, tiene que activar. ¿Cómo lo tienes? Bueno, en sentido de lo que expresó la última profesora, si tú creas algo dentro del contrato, mientras estás contratada en el colegio y pasas a otra institución, el colegio lo puede seguir usando, respetando pues tus derechos de siempre Morales. dándote los méritos, pero como fue creado dentro de tu contratación, el colegio lo puede seguir utilizando. Sí. Sí, era eso de la explicación que le di ahorita también. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias y ojalá nos volvamos a encontrar en otro momento, en otro evento académico. Muchísimas gracias a todos. Les pido a las coordinadoras de gestión que por favor apliquen, les manden el link del FOTH 13 para que podamos hacer la evaluación y además tengan la lista para la certificación. La certificación requeriría, pues obviamente, el haber estado y el presentar la evaluación de la formación. Que estén muy bien. Hasta pronto.